Pues bien, vamos a ver ahora las medidas de correlación en la primera parte. Esto lo voy a dividir en dos partes porque precisamente el tema es bastante amplio. El propósito del presente video es ver dos procedimientos diferentes para obtener la ecuación de una recta de regresión, haciéndolo primero con un coeficiente de correlación perfecto y luego con otro que permita realizar una estimación con cierto grado de incertidumbre. Vamos a ver un ejemplo donde lo podamos contrastar con lo que ya sabemos de geometría analítica y otro donde ya no haya una correlación perfecta. Bien, iniciamos con el ejemplo número 1. Dice, Agapito es un productor de miel de abeja en Villa Corzo, Chiapas, y pertenece a una asociación denominada Asociación de Mieleros Organizados Regionales, por sus siglas AMOR. Dicha organización para el presente año ha establecido un precio de 40 pesos el kilogramo, por lo que sus ingresos Y dependerá de la cantidad de miel de abeja que venda, X. Con la información anterior, realice lo que se indica. Inciso A, completa la siguiente tabla, ¿okay? Y grafíquela. Tenemos una tabla donde la X pues son las cantidades de miel que él puede vender, 10, 20, 50, 80, 100, etcétera, de kilogramos. Y Y es el ingreso. Si él produce y vende 10 kilos de miel, como el kilo se lo pagarán a 40 pesos, nada más multiplico 10 por 40 y me da 400. Y tendría yo un par ordenado que sería el 10,400. Si vende 20 kilos de miel, nada más multiplico 20 por 40 y serían 800. Y tendría yo otro par ordenado que sería 20,800. Si vende 50 kilos, pues al multiplicar 50 por 40 nos va a dar 2000. Y tendríamos otro par ordenado que sería 50,2000. Y así consecutivamente puedes ver los demás pares ordenados. Si son 80 kilos de producción, 80 por 40 da 3200. Si son 100 kilos, 100 por 40 da 4000 pesos, etcétera. Ahí lo tenemos. Ahora, si lo graficamos, entonces en el eje X serían los kilos de miel producidos y en el eje Y los ingresos. Entonces, si te das cuenta, todos los puntos quedan perfectamente alineados sobre la línea recta. Entonces, lo puedo calcular la ecuación de la recta con los procedimientos que vimos en geometría analítica. Por eso en el inciso B dice, determina la pendiente, la ordenada del origen y la ecuación que modela el ingreso en pesos Y en función de los kilos de miel que se vendan X, haciendo uso de la geometría analítica. Si recuerdas, la pendiente se calcula como Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces tomemos los pares ordenados que tenemos marcado aquí en la tabla en color verde, el 10,400 y el 20,800. Entonces X1 y Y1 serían 10 y 400 y X2 y Y2 serían 20 y 800. Entonces lo sustituimos en la fórmula, Y2 sería 800 menos Y1 que sería 400 sobre X2 que es 20 menos X1 que es 10. Y ya hacemos las operaciones, 800 menos 400 queda 400 y 20 menos 10 quedan 10. Y al dividir 400 entre 10 nos queda 40. Y esa sería la pendiente de esa recta. La ordenada del origen nos damos cuenta que la recta corta exactamente en el origen, en 0. Por lo tanto, B valdría 0. Y si recuerdas, la ecuación de una recta, en geometría analítica, en la ecuación común de una recta decíamos que era Y igual a mx más b. M es la pendiente y B es la ordenada al origen. En este caso, como M resultó ser 40 y B 0, entonces obtenemos la ecuación Y igual a 40x. O sea, al 0 ya no le ponemos más. Y esa es la ecuación de la recta. ¿Ok? Bien. Pero mira, en estadística se maneja otro método que se llama método de mínimos cuadrados, que también nos permite calcular la pendiente y la ordenada del origen de una recta de regresión, se le llama, porque estamos haciendo una regresión lineal. Aunque no estén los puntos alineados perfectamente, nos permite estimar la pendiente y la ordenada del origen. Pero aquí lo vamos a hacer con la recta esta que quedó alineado en todos los puntos y vas a ver que también nos permite calcular la pendiente y la ordenada del origen. Bien,
Dice, para poder emplear el método de mínimos cuadrados, es recomendable elaborar una tabla como la que se indica a continuación. Y aquí tenemos la tabla que nos dice la X, son los valores que nos dieron, 10, 20, 50, etcétera, los kilos de miel que vendía. Y serían los ingresos, que ya lo tenemos en la tabla anterior también. Si vende 10 kilos a 40 pesos son 400 pesos, 20 kilos a 40 pesos 800 pesos, etcétera. Y lo que agregamos fueron dos columnas, una que dice XY y otra que dice X cuadrada. XY quiere decir que voy a multiplicar X por Y. Para la primera que tenemos ahí vacía sería 10 por 400 y daría 4000. La segunda sería 20 por 800 y daría 16000. La tercera sería 50 por 2000 y nos daría 100,000. ¿Sí? Y así sucesivamente. Puedes checar si multiplicas 80 por 3200 da 256,000, 100 por 4000 da 400,000, etc. Y la otra columna dice X cuadrada. Como la X para el primer caso vale 10, al elevarse al cuadrado nos va a dar 100. El siguiente valor es 20 al cuadrado, 400. El siguiente 50 al cuadrado, 2500. 80 al cuadrado, 6400 y así sucesivamente. Entonces, una vez que ya tenemos todos los datos de la tabla, sacamos las sumatorias. ¿Sí? La sumatoria de X, voy a sumar todos los valores en X y me da 950. Las sumatorias en Y, sumo toda esa columna y me da 38,000. La sumatoria de X por Y, también sumo toda esa columna y me da 5,788,000. Y la sumatoria de la columna X cuadrada da 144,700. Bien, dice, la pendiente M y la ordenada del origen B se calculan con las siguientes fórmulas. Y aquí viene. M va a ser igual a la sumatoria de XY, ves que por eso sacamos esta columna XY, menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, también aquí ya tenemos la sumatoria de X, la sumatoria de Y, sobre N. N es el número de datos que tenemos, en este caso tenemos 9 datos, ¿sí? Sobre la sumatoria de X al cuadrado, por eso ya lo tenemos aquí también nosotros en la tabla, menos la sumatoria de X, fíjate, la sumatoria de X son 950 y eso se va a elevar al cuadrado. No es lo mismo la sumatoria de X al cuadrado que la sumatoria de X elevado al cuadrado. La sumatoria de X al cuadrado quiere decir que cada valor se fue elevando al cuadrado y después se hace la sumatoria. Y en cambio la sumatoria de X elevado al cuadrado quiere decir que primero hago la sumatoria de las X y el resultado lo elevo al cuadrado. Y eso entre N. Con esa fórmula se calcula la pendiente. Y la ordenada del origen, que es B, se calcula con la fórmula, la sumatoria de Y, que también ya lo tenemos en la tabla, menos M, que sería lo que calculamos la pendiente, por la sumatoria de X, que ya lo tenemos en la tabla, entre N. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar esas fórmulas. Para la pendiente, la sumatoria de X por Y, aquí lo tenemos, son 5,788,000. Menos, porque así dice la fórmula aquí, la sumatoria de X son 950, por la sumatoria de Y, que son 38,000, entre N, N son 9 datos que tenemos acá, entre 9, por eso quedó aquí entre 9, sobre la sumatoria de X al cuadrado, aquí tenemos 144,700, menos la sumatoria de X elevado al cuadrado, sería 950 elevado al cuadrado, sobre N, que son 9 datos. Bien, ahora hacemos las operaciones. El 5,788,000 lo dejamos igual, pero si multiplicamos 950 por 38,000 entre 9, nos va a dar lo que tenemos aquí, que son 4,011,111.11, sobre, abajo dejamos 144,700 y sacamos menos 950 al cuadrado entre 9, nos va a dar lo que tenemos acá, 100,277.77. Si hacemos la resta, 5,788,000 menos 4,011,111.11, nos queda 1,776,888.89, entre, hacemos la resta, 144,700 menos 100,277.77 y nos quedan 44,422.23. Si hacemos esa división, nos da 40, ¿sí? Que es lo que habíamos calculado con la geometría analítica.
Ahora B, que es la ordenada al origen, va a ser sumatoria de Y, la sumatoria de Y son 38.000, menos M, pero M nos dio 40, por la sumatoria de X, pero la sumatoria de X son 950, entre N, que N son 9. Entonces, acá arriba nos quedaría 38.000 menos 40 por 950, que da 38.000 sobre 9. Y 38.000 menos 38.000 da 0. Y 0 entre 9 nos da 0. Y ves que también con geometría analítica habíamos visto que la B valía 0. Entonces, la ecuación va a ser Y igual a 40X, igual que nos dio en la geometría analítica. ¿Ok? Esa es entonces la ecuación de la recta. Dice, como todos los puntos quedan sobre la recta, el coeficiente de correlación es perfecta, es decir, igual a 1, como lo veremos más adelante. Coeficiente de correlación quiere decir que están perfectamente relacionados, y nos da 1, porque todos los puntos quedaron perfectamente alineados sobre la recta. ¿Ok? Bien, vamos a ver el ejemplo 2. Este ya no nos va a dar una correlación perfecta, y la geometría analítica no nos serviría, pero el método de mínimos cuadrados de la estadística sí. Dice, se tomó una muestra de las calificaciones de 10 estudiantes que actualmente cursan la materia de probabilidad y estadística en las materias de geometría analítica y cálculo diferencial, para ver si existe una correlación entre las calificaciones obtenidas en ambas materias. Es decir, para ver si se puede predecir las calificaciones de cálculo diferencial a partir de la que obtuvo en geometría analítica. ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer es la tablita que nos dan acá el resultado, dice los alumnos, tenemos 10 alumnos, las calificaciones, aquí están, cuánto tenían en geometría analítica, por ejemplo, uno tuvo 8 y en cálculo también tuvo 8, el otro en geometría analítica tuvo 9 y en cálculo tuvo 5, en geometría analítica tuvo 8, el siguiente alumno el 3, y en cálculo diferencial tuvo 7, y así sucesivamente. Si te das cuenta, no es una relación perfecta. Si eso lo graficamos, ¿sí? En el eje X, lógicamente, ponemos las calificaciones de geometría analítica, y en el eje Y, las de cálculo diferencial, y los hacemos pares ordenados. Y mira, al graficarlo tenemos los puntos localizados así en diferentes posiciones, no necesariamente en una recta. Sin embargo, aquí te trazo una figura que te da a entender que hay cierta correlación. Es decir, que los más altos en geometría analítica también fueron más altos en cálculo, y los más bajos pues también fueron un poco más bajos, aunque no en una correlación perfecta. Ok, este es el diagrama de dispersión de las calificaciones de los 10 alumnos. Dice, si te das cuenta, los datos para nada están sobre una línea recta. Sin embargo, se puede ver una tendencia, como lo muestra la figura, ¿no? Y hacer que una recta pase por en medio de dichos datos. Eso es lo que el método de mínimos cuadrados nos permite obtener. Una línea recta que pase por los puntos medios de los datos. ¿Ok? Entonces dice, apliquemos el método de mínimos cuadrados. Para ello, primero hagamos la siguiente tabla. ¿Sí? Una tabla muy parecida como aquella. Tenemos las X y la Y. Y X por Y, nada más es multiplicar X por Y. 8 por 8, 64. 9 por 5, 45. 8 por 7, 56. 9 por 7, 63 y así sucesivamente. Y luego la X al cuadrado. Como es 8 al cuadrado, pues va a ser 64. 9 al cuadrado, 81. 8 al cuadrado, van a ser 64. 9 al cuadrado, 81, etcétera. Y así sucesivamente. Ahora saquemos las sumatorias. La sumatoria de X da 80, la sumatoria de Y da 69, la sumatoria de X por Y da 571 y la sumatoria de X cuadrada da 670. Ya con esta información entonces podemos calcular M. Ahí está la fórmula, es la misma que vimos en el ejemplo anterior. Ahora sustituyamos los datos, ¿sí? La sumatoria de X por Y, aquí lo tenemos, son 571, menos la sumatoria de X, que es 80, por la sumatoria de Y, que son 69, entre N, que es el número de datos, son 10, fueron 10 alumnos, sobre la sumatoria de X cuadrada, que es igual a 670, menos la sumatoria de X, que es 80, elevada al cuadrado,
sobre 10, porque 10 es el número de alumnos, la n. Ahora hacemos estas operaciones. El 571 lo dejamos igual, pero si multiplicamos 80 por 69 y lo dividimos entre 10, nos da 552. El 670 lo dejamos igual, pero hacemos la operación 80 al cuadrado entre 10 nos da 640. Entonces, arriba tenemos 571 menos 552 y da 19. Y 670 menos 640 da 30. Entonces tenemos que la pendiente es 19/30. La B, vamos a ver la B, la ordenada al origen, es la sumatoria de y menos m por la sumatoria de x sobre n. Bien, sustituimos los datos y tenemos que la sumatoria de y son 69 menos m, que son 19/30, por la sumatoria de x, que son 80, entre 10, que es el número de datos. Entonces tenemos 69, lo pasamos igual, pero 80 por 19 entre 30, ya simplificado nos queda menos 152 tercios sobre 10. Entonces hacemos la operación en el numerador y el 3 por 69 menos 152 y queda 55 tercios positivos sobre 10. Y aquí si aplicamos la ley de la torta, entonces el 10 sobre 1 quedaría 1 por 55, 55 y 3 por 10 serían 30. Entonces son 55/30. Lo simplificamos, le sacamos quinta, 55 entre 5 nos da 11 y 30 entre 5 nos da 6. Por lo tanto, B sería 11 sextos. Por lo tanto, la recta de regresión lineal que estima las calificaciones de cálculo diferencial en función de la geometría analítica es, y ya tenemos, y igual a m, pero m sería 19/30 de x, más la ordenada al origen, que son 11 sextos. Y si lo graficamos esta función, aquí tenemos, ven que corta en 11 sextos, casi en 2 al eje vertical, que es la ordenada al origen, con una pendiente de 19/30 menos de 1 por la x. Y mira, esta recta precisamente pasa en medio de los puntos que teníamos en el diagrama de dispersión. Pues muy bien, ahora van a hacer el siguiente ejercicio. Dice, el peso en kilogramos y la estatura en centímetros del grupo sexto A, B, generación 2009-2012 del CETI 158 se presenta en las siguientes tablas. Con dicha información determine. Aquí tenemos esta tabla, la primera parte y la segunda parte está aquí. El peso en kilogramos le vamos a llamar X y la estatura en centímetros le vamos a llamar Y. Y ahí tienen toda esa información. Es lo mismo la segunda parte de la tabla. Está continuando porque ya no nos daba el espacio para que ustedes lo tuvieran. ¿Qué van a hacer? Elabora el diagrama de dispersión para todos los estudiantes. Es decir, van a agarrar los pares ordenados de X, Y y lo van a acomodar en el plano cartesiano y van a anotar los puntitos, ¿no? Inciso B, van a calcular la pendiente y la ordenada al origen y la ecuación de regresión simple que modela dichos datos. Eso lo van a hacer con el método de mínimos cuadrados. Y van a estimar la estatura de un estudiante si se sabe que su peso es de 65 kilos. Es decir, en esa ecuación le van a sustituir los 65 y con eso ya van a estar prediciendo cuánto sería su estatura. Pues muy bien, entonces los veo hasta el próximo video.